Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. En esta oportunidad vamos a estar viendo la importancia sobre el nuevo nacimiento. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el círculo cristiano, alrededor del mundo, hay muchos hombres que alardean de su religión o de su grupo religioso a donde ellos pertenecen. Ellos se atreven a decir que ellos son de la verdadera religión y los que no pertenecen a su religión no serán salvos. Sin embargo, hermanos, esto es una afirmación falsa, muy alejada de la verdad bíblica. Vamos a tomar en esta oportunidad a Nicodemo como ejemplo. La palabra de Dios nos dice que Nicodemo era un fariseo. En el tiempo del Señor Jesús había 3 religiones principales en el pueblo judío. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban los celotes. Los fariseos se consideraban los más santos, los más celosos de la ley, incluso de este grupo de 3. El propio nombre fariseo significa puro, literalmente separado. Sin embargo, cuando este hombre tiene un encuentro con el Señor Jesús, el Señor Jesús le dice lo que le faltaba a este hombre. Nicodemo no solamente era fariseo, sino, según el versículo 10, nos dice que era un maestro, un escriba, un conocedor de la Biblia. Es decir, era un hombre que enseñaba la ley de Dios. Era un hombre que estaba en la iglesia o en la sinagoga, en el templo. Era un hombre que se jactaba de pertenecer a la mejor religión que existía en aquel tiempo. Sin embargo, el Señor Jesús le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensaba que el Señor Jesús lo hablaba de volver a nacer biológicamente, físicamente. No entendía. Sin embargo, el Señor Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. El Señor Jesús lo explica en el capítulo 3. Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra dice: no puede entrar en el reino de Dios. Porque Nicodemo lo había dicho en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amados hermanos, amada iglesia, amados amigos que visitan a una iglesia, que pertenecen a una religión, nosotros no podemos confiarnos. Usted no puede confiar en tu religión. Usted no puede confiarte de que estás yendo a una iglesia. Usted no puede confiarte de que regularmente haces cosas buenas. La palabra de Dios nos dice que debemos nacer de agua y del Espíritu.
El agua acá está simbolizando la palabra de Dios. Y el Espíritu habla de nacer del Espíritu Santo. ¿Por qué es muy importante el nuevo nacimiento? Porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, vino la muerte espiritual, entró la degeneración, y así en esa condición el hombre no puede tener una comunión con su Dios. Pero sin embargo, Jesucristo vino a regenerar lo que se degeneró en el huerto del Edén con el pecado. Es decir, Jesús vino para traer vida, para regenerar, para traer vida al espíritu que estaba muerto del hombre, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces, hermanos, debemos preocuparnos. Lo más importante para todo hombre, para toda mujer, es volver a nacer de nuevo. Usted se preguntará, ¿qué debo hacer? El Señor Jesús dijo, arrepentíos y convertíos. El Señor Jesús dice en el mismo Evangelio, San Juan 1:12, que todos aquellos que lo reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, usted debes creer en Jesús y aceptarle como tu Señor y Salvador. Debes arrepentirte de tus pecados. Debes confesar tus pecados. Y debes apartarte de tus pecados. Y la evidencia de que usted ha nacido de nuevo es que usted va a amar a Dios. Va a aborrecer lo que antes amaba, el pecado. Va a amar a Dios. Va a desear de Dios. Así como un bebé cuando nace, por instinto se quiere alimentar para que crezca. De la misma manera, usted te vas a querer alimentar de la palabra, de la comunión con Dios, de la oración. Y sobre todo, vas a ir dejando el pecado. ¿Y qué va a suceder cuando pase todo esto? Jesucristo perdonará tus pecados, escribirá tu nombre en el libro de la vida, quitará el vacío que hay en tu corazón. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos.